Bienvenidos a una nueva edición de Barra Libre. Moncloa está sumergida una vez más en una guerra interna. El pasado martes el Gobierno anunció la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional, lo que ha desatado una fuerte polémica entre Hacienda y Trabajo, plasmada en el choque entre Yolanda Díaz y Pilar Alegría en el Consejo de Ministros. Una tensión sin precedentes. Todo ello debido a que Hacienda quiere imponer el IRPF a esta subida salarial. En el caso de que triunfe la postura de Montero, el aumento de 50 euros mensuales se quedarían reducidos a 25. Y por otro lado, la noticia internacional de la semana, por no decir del año, es el acuerdo alcanzado entre Trump y Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Ni Zelensky ni la OTAN han sido consultados. Y para analizar toda la actualidad tenemos con nosotros al director de Voz Populi, Manuel Marín, bienvenido. ¿Qué tal, Susana? Gracias. ¿Qué tal? Y al otro lado tenemos al jefe de opinión, Alejandro Vara. ¿Qué tal, Susana? Gracias a ambos por estar aquí. Vuelven a volar los cuchillos en el seno del Gobierno. ¿Qué os ha parecido este encontronazo, este fuego interno otra vez en Moncloa? Pues a mí me parece que es una guerra real, que lleva tiempo manteniéndose, pero que es un poco impostada. Me parece demasiado teatro. Una guerra demasiado forzada, además, por Yolanda Díaz. A ver, Yolanda Díaz se ha convertido en un personaje de caricatura, ¿no? Con esos aspavientos, con esas risas forzadas, con esa pose tan estudiada, con esa manera de que hasta en los conflictos deja de ser natural, ¿no? Yo es la primera vez desde que es portavoz en que creo a Pilar Alegría. Creo que fue sincera cuando le dijo eso no es verdad, ¿no? Es imposible que Yolanda Díaz no supiera que se iba a cargar el salario mínimo interprofesional nuevo, el nuevo incremento con el IRPF, ¿no? Porque hay una pregunta evidente, si cualquiera que conozca la estructura de un gobierno se pregunta para qué sirven si no las reuniones técnicas, para qué sirven las comisiones de subsecretarios. Es absolutamente impensable que eso ocurriera. Y por eso digo que lo de Yolanda Díaz es puro teatro, porque políticamente creo que no sabe cómo sacar cabeza, no sabe o no quiere hacer ver que pierde batallas y que si tú eres vicepresidenta de un gobierno y no sabes un elemento tan determinante, tan clave de un proyecto y te enteras por la prensa, como ella dijo, eso es una traición de tu presidente. Entonces la pregunta es, no dimites, tú no te marchas, ¿por qué sigues ahí si te está ridiculizando la parte socialista del gobierno? Por eso digo que es demasiado victimismo, demasiado teatro y demasiada impostura, igual que cuando dijo aquello de que tan inédito, nunca se había producido en un gobierno tan inédito de que el ministro de Economía es mala persona. ¿Para quién crees que dice la verdad? ¿Yolanda o...? Yo creo que ha sido una pifia de Moncloa, pero con todas las de la ley, pero una pifia de las que hacen ruido. Posiblemente todo quede en el ruido, siempre queda todo en el ruido, pero un ruido porque, fíjate, iban a vender algo tan importante como es una subida de salario, del salario mínimo, de los más desfavorecidos, de la típica medida que en un gobierno populista y de izquierdas y de progreso, como es el de Pedro Sánchez, pues evidentemente eso tiene que tener un ruido, una auténtica orquesta oyéndose al fondo, como diciendo, bueno, esto es una victoria, somos... Y sin embargo, lo que se está oyendo únicamente es el ruido que ha montado esta señora vicepresidenta, que de pronto es que solo se habla de que en vez de subir los salarios, se suben los impuestos. ¿Cómo? Pero si no veníamos a esto. No veníamos a esto, pero ella lo ha soltado. Y entonces la trifulca ha empañado lo que es la buena noticia. Me parece que, uno, nadie sabe en Moncloa quién dirige el barco. En este barco, digamos, de puertas adentro, porque lo otro es que Sánchez se mantenga en el poder. Y dos, esta historia no sabemos cómo va a terminar, pero desde luego no tiene una pinta estupenda, tiene una pinta de que alguien al final va a pagar los trastos, los platos rotos, pero desde luego la imagen que dieron en el Consejo de Ministros, yo que Pilar Alegría, que es una mujer con carácter, tenía que haberle dicho, en vez de por lo bajín y lo de no es cierto, no es eso, no es así, tenía que haberse pegado un grito y haberle dicho, mire usted, vicepresidenta, lo que está usted diciendo es mentira, y usted lo sabe, como le dijeron a Marcelino Camacho, y se habría acabado la disputa. ¿Pensáis que desde el gobierno están moviendo la silla a Díaz? A mí me da la sensación de que es Díaz la que está moviendo la silla a todo el mundo, porque está desesperada, está a 2 pasos del precipicio, es que las encuestas le dan en el subsuelo del subsótano, está prácticamente ahogada. Si esto a lo mejor le da para subir 2 puntos, es posible, no lo sé, pero desde luego quien tiene problemas es ella. Y ya de paso, la jugada ulterior, ¿por qué Sánchez no ha dicho nada? ¿Por qué no ha puesto orden? ¿Por qué no ha abierto la boca?
Aquí se trata también de salvar a Yolanda Díaz, que la necesitan a la hora de la verdad para sumar, para formar gobierno. No lo sé, pero esta jugada acaba de empezar. De momento ha hecho mucho ruido y veremos a ver cómo acaba. Manuel, ¿tú qué opinas? Que has preguntado si le están moviendo la silla. Yo creo que se la lleva moviendo ella sola mucho tiempo. Es decir, habéis contestado lo mismo, que ella tiene una enorme torpeza con las sillas y creo que no da para más respecto a cuestiones de estrategia política, ¿no? A ver, la parte socialista del gobierno ve lo que ve todo el mundo, lo que dicen las encuestas, y es que Yolanda Díaz, en cierto modo, es una política amortizada. Entonces, a partir de ahí, es evidente que lo es para sumar internamente. Ya Sumar cuestionó su liderazgo, ella dijo que iba a abandonar los cargos de responsabilidad de Sumar, luego no ha venido otro líder, ese proceso interno, como siempre están en procesos internos de reflexión, no se ha llevado a cabo, nadie identifica quién es el portavoz parlamentario de Sumar es un conglomerado de cosas y la única que lo encabeza es ella, y con este tipo de fracasos tan teatrales a los que estamos asistiendo. Está amortizada, yo creo que para el PSOE, yo creo que está amortizada para el propio Sumar, y hay una cosa que insisto en lo que dice Alejandro claramente, Sumar es un partido muy relevante para el PSOE, porque aunque pueda haber una fuga de votantes de Sumar hacia Sánchez, el problema es que pierda tanto apoyo popular Sumar que no le cuadre la suma a Sánchez. Entonces, Sánchez necesita a Sumar, pero Sánchez no necesita a Yolanda Díaz. Yo creo que aquí lo que se está planteando es otra operación más a futuro, en la que se esté permitiendo por parte del PSOE un agotamiento definitivo de Yolanda Díaz y que emerja otra cara, otro rostro. Y yo creo que desde esa perspectiva lo que están dando es cierto aire y cierta repercusión en los últimos tiempos a Ernest Urtasun, como pidiendo y rogando a Sumar que afronte ese debate interno, quiten a la vicepresidenta Yolanda Díaz y se ponga alguien que sea más afín y que no monte estos espectáculos de palomitas en la Moncloa a media tarde, ¿no? Nos metemos ahora un poquito más en materia para abordar la aplicación del IRPF sobre el salario mínimo, y para ello tenemos a nuestra compañera de Economía, Beatriz Tiguero. Bienvenida. Gracias, Susana. Muchas gracias por estar aquí. Bea, ¿qué implicaría que el Gobierno pusiese en marcha finalmente esta medida fiscal sobre el salario mínimo? Bueno, indudablemente va a tener un impacto en los trabajadores. Lo que ocurre es que ese impacto va a depender de las circunstancias personales de cada trabajadora, y entran en juego pues aspectos como la situación civil, el estado civil legal del trabajador, si tiene hijos o no, etcétera, ¿no? Este asunto ya se tuvo en cuenta en el informe que elaboraron los expertos en su momento, cuando estudiaron cuál debía ser la subida aconsejable del SMI. Bueno, pues esto ya se contempló, y en ese informe los expertos apuntaban a que aplicar el IRPF a la subida del salario mínimo afectaría alrededor del 20% de los trabajadores. Esto pues se traduce en alrededor de 500.000 de trabajadores. Lógicamente esa cuantía es mayor porque hemos subido el salario mínimo en un 61% en los últimos 7 años, con lo cual pues cada vez afecta a más personas, ¿no? ¿Y quiénes serían los más damnificados, digamos? Pues aquellos trabajadores que estén solteros y sin hijos, sobre todo jóvenes. En esos casos pues podrían pagar hasta el 43% de la subida en IRPF, más si le sumamos las cotizaciones sociales que paga el trabajador, pues prácticamente de los 50 euros de subida mensuales se les quedarían 25 euros, ¿no? Aproximadamente. Esos son los cálculos que se han puesto sobre la mesa. Manuel, como última pincelada al salario mínimo. Sí, no, hay un debate técnico en el que yo no soy experto, pero que te lleva por lo menos a hacerte preguntas, ¿no? Haces un análisis, te lleva a hacerte preguntas, ¿no? Si alguien en España que cobra 1.400 euros tiene que pagar IRPF, te haces la pregunta de por qué alguien que casi va a cobrar 1.300 no debe, ¿no? Proporcionalmente, aunque sea proporcionalmente, si eso no se establece algún tipo de cierta injusticia. En algún momento hay que establecer un baremo de quién paga, quién no paga. Pero bueno, cabe la posibilidad, con esta fórmula que ha hecho el Gobierno, cabe la posibilidad de que alguien que cobre el aumento del salario mínimo
por esto de tener que pagar el IRPF, pueda llegar a cobrar menos de lo que le corresponde si no le hubieran aumentado el salario mínimo. Y yo creo que eso es algo que se tiene que saber y conocer, porque los cálculos del Gobierno no dejan de ser meramente propagandísticos. Pero más allá del tema de la justicia social, más allá del debate retórico sobre ricos y pobres, sobre la calidad del empleo, yo me planteo por qué no trabajamos para que no haya un salario mínimo, es decir, para que no sea necesario, sino para que haya salarios muy máximos, digamos, con productividad, con especialización, con profesionalidad. ¿Por qué no luchamos, digamos, por ser mejores, por tener mejores empresas, más fuertes, más sólidas, que puedan pagar más y mejor a sus empleados con criterios de competitividad? ¿Y por qué nos tenemos que quedar con las cosas propias de un Estado casi subsidiado y sin ambición, digamos, de sociedad, ¿no? Yo creo que estamos, fíjate, con este tema estamos más, y el debate social es estamos más en el reparto de la miseria que en el aumento de la riqueza. Y eso es lo que me parece desolador desde el punto de vista de un país que ambiciona ser mejor. Y ahora vamos con la noticia internacional del momento, y para ello tenemos a nuestro compañero Gonzalo Laluce. Bienvenido, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ha sido una sorpresa para todos, desde luego, la llamada entre Putin y Trump durante 90 minutos para un posible acuerdo de paz en Ucrania. ¿Qué repercusiones y qué alcance puede tener esto a futuro, si se llega a conseguir? Tenemos que tener claro que Trump, cuando está en campaña electoral, ya decía abiertamente que él resolvería la crisis de Ucrania en 2 días. Y eso es efectivamente lo que ha hecho. A medida que ha tomado la iniciativa en todo esto, en 2 días lo ha resuelto. ¿Cómo lo ha hecho? Llamando a Putin y sentando las bases de un nuevo escenario que todavía está por ver, pero todo parece prever que es a cambio de intercambio de territorio. Pero lo que estamos viendo con Ucrania no deja de ser una pieza más en un tablero mucho más grande. Ya nos hemos dado cuenta que Trump tiene muy claras las cosas y no tiene ningún inconveniente en cogerla directa y llegar a un acuerdo en las circunstancias que sean y como sean, porque estamos hablando de Ucrania. Y cómo incluso a Zelensky le ha pillado, no había cambiado, porque tras la victoria de Trump quizás se lo podía imaginar, pero sí que se ha quedado fuera de juego, le ha pillado todo esto en jaque, poco tiene que decir. Ha quedado en evidencia que al final esto se trata de un juego entre Estados Unidos y Rusia. Pero no solo esto, sino también cuando llegó Trump a la Casa Blanca, también se puso fin a la guerra de Israel. Él impuso prácticamente las condiciones desde Washington. Y no solo eso, también estamos viendo también en el plano armamentístico y de defensa cómo Estados Unidos está imponiendo ya el concepto de que todos los países miembros de la alianza tienen que aumentar con creces el presupuesto en defensa. Y entonces lo está haciendo mediante hechos consumados. Con Zelensky llamando directamente a Putin, con Israel llamando directamente a Netanyahu y diciendo que esto tenía que terminar. Y con la OTAN amenaza con retirar el apoyo a los aliados en caso de que no lleguen al 2%. 2% dice ya que es bastante escaso, ellos hablan del 5%. Posición que, por cierto, deja en un lugar muy comprometido a España. Nosotros solo estamos en el 1,29%. En todo esto hay una figura clave que es Pete Hegseth, que es el secretario de Estado de Defensa de Estados Unidos, que no deja de ser un poco el portavoz de lo que en realidad Trump está determinando todos estos casos. Este mismo jueves, en una conferencia de la OTAN, ha hablado de estos presupuestos armamentísticos. Y es también el que ha llevado la voz cantante en el tema de Ucrania. ¿Qué consecuencias puede tener? Para los ucranianos es muy evidente, esto es un fin de la guerra tras 3 años de guerra, no podemos olvidar ese dato, más aún teniendo en cuenta que algunos analistas auguraban que esto iba a ser una especie de guerra relámpago, que Rusia iba a conquistar Kiev en 2 días y luego iba a poner un gobierno títere y demás. Llevamos 3 años de guerra. Febrero de 2022. Y Estados Unidos se ha cansado ya de ser el principal proveedor de armas y el que ponga el músculo militar de Occidente, incluso de la Unión Europea. Entonces, consecuencias para los ucranianos son muy evidentes, pero a nivel global nos hemos dado cuenta que los bloques existentes hasta ahora han dejado de existir, que Donald Trump maneja todos estos escenarios, igual que ha negociado todo lo que ha quedado bajo su paraguas durante toda su vida, todas sus empresas. Es una negociación prácticamente empresarial, hay que alcanzar un objetivo y todo lo que esté de lado deja de importar. Entonces esto es exactamente lo que ha ocurrido y bueno, pues el fin de una guerra es el fin de una guerra, pero ¿a qué coste? Y veremos a ver hasta qué punto esto insufla
el interés de Putin de seguir adelante. Ya, por ejemplo, países muy limítrofes con Rusia, como Dinamarca, están diciendo que de aquí a 5 años Rusia se plantea atacar a países miembros de la OTAN para seguir con su política expansionista. Pues a lo mejor este tipo de acuerdos alimentan esas ganas que tiene de querer expandirse o de cumplir unos objetivos territoriales. A ver, yo creo que Trump lo que tiene es una necesidad y además prisa por cumplir con esa necesidad. A Estados Unidos es evidente que no le favorecen los conflictos ni en Oriente Medio ni en Ucrania. Él tiene ni con Rusia en este sentido, ¿no? Yo creo que su objetivo es puramente económico y con ese criterio ha ganado las elecciones. Su objetivo es económico porque lo único que le interesa es recuperar el papel de Estados Unidos como motor del mundo, y lo que existe es una guerra económica con China. Su objetivo es China, combatir a China en una guerra económica por la que se está apropiando prácticamente de todo el planeta. Luego, conflictos intermedios como una guerra de Rusia con Ucrania o lo de Oriente Medio, lo trata de solucionar de la manera en que soluciona, como decía Gonzalo, las cuestiones empresariales en sus propias empresas, ¿no? Con esa manera de negociar, con esa manera tan impostada de hacer las cosas. Porque todo lo demás que no sea enfocar la política económica estadounidense con su proteccionismo, su intervencionismo, con sus medidas migratorias, etcétera, todo lo que no sea orientar eso hacia una réplica, una respuesta china, es secundario, le estorba, y lo va a ir resolviendo de esta manera. Hay un factor ahí del que no hemos hablado, que tampoco vamos a profundizar ahora mucho, pero una de las grandes consecuencias de todo esto es el preocupante papel en el que queda Europa. La pasmosa debilidad en todos los ámbitos, político, económico, negociador, diplomático, de Europa. Una Europa en crisis, en declive, que ni está en esa guerra económica con las grandes potencias, ni ha sabido gestionar absolutamente nada en relación con Rusia y con Ucrania. Ahora mismo, pues la pregunta retórica es: ¿de qué han servido todas estas pérdidas de vida? ¿De qué han servido casi 4 años de guerra si lo que se va es a renunciar a una parte del territorio, ¿no?, del oeste de Ucrania? Bueno, es que de eso se venía hablando ya hace 2 años y pico. Es decir, la única solución que podría haber para este conflicto, para esta guerra, iba a ser algún tipo de acuerdo de paz, y ese acuerdo de paz solo iba a pasar por una cesión de territorios. Nadie en su sano juicio habría pensado que iba a haber una aplastante victoria militar de Europa o de Ucrania o de Estados Unidos sobre Rusia. Y desde esa perspectiva, pues bienvenidos a este despertar y a la aplastante decepción que supone para los europeos contemplar cómo Europa tiene un papel absolutamente disminuido en el tablero internacional. Marginado. Y a todo esto, Manolo, hay un tema clave, por traer un poco también a territorio nacional, y es que España podría reivindicarse en su política exterior en este mismo momento. No es tan crítico Sánchez con Donald Trump, no es tan europeísta Sánchez, no venimos también de tener un máximo responsable de política exterior y de defensa europea, que es español, Josep Borrell. ¿No podría en este momento España reivindicarse como estandarte de esta autonomía europea, de reforzar las capacidades para fomentar esta autonomía ante Estados Unidos? Sería un momento proclive. Lo que pasa es que hemos visto que la política exterior de España en los últimos años viene brillando por su ausencia, y que vamos prácticamente a bandazos en función de lo que va interesando. Y que al final se va manejando también la política exterior en base a cuestiones internas de cara a España, reconocimientos internacionales y demás. Entonces España tendría esa gran oportunidad para reivindicarse y hacer valer la autonomía de la defensa europea. Lo que pasa es que estamos en una posición muy débil como para hacerlo, en este 1,29% del PIB que estamos en defensa, que podría mejorarse, pero bueno, por lo menos reivindicarse como uno de los baluartes principales de Europa en este mismo momento. Pues hasta aquí la actualidad del momento. Muchísimas gracias por estar aquí, Manuel Marín. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Un placer teneros aquí con nosotros. Y a ustedes les esperamos en la próxima edición de Barra Libre, y les invitamos a que sigan la información de Voz Populi en las redes y en nuestra web. Gracias por seguirnos desde sus pantallas.